días. Bueno, hoy vamos a hablar del aprendizaje de la matemática o de la matemática en la escuela. Nos acompaña la profesora Cecilia Rocha, que es una docente de la formación en primaria, Cecilia, y en el profesorado de matemática del Colegio Superior San Martín. Bien, vamos a empezar a conversar un poquito de algunas cuestiones que hacen a lo cotidiano, ¿no? Puntualmente desde el nombre. ¿Decimos matemática o matemáticas o es lo mismo? ¿Y cuáles son las disciplinas que la conforman? Después vamos a ver los saberes en la escuela. Bueno, ¿qué tal, Mirta? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad se habla de matemáticas, pero ¿por qué? Porque en sí uno puede pensar que en las matemáticas que transita un niño de nivel inicial, después la matemática que transita un niño en la educación primaria y en la educación secundaria. Pero la matemática viene desde toda la vida, o sea, en toda la vida estamos atravesados por matemáticas. Bien. Entonces, no sé, me parece que hablar de matemáticas es lo correcto. Bien, en plural. En plural. En plural, bien. Esa pluralidad también tiene que ver con un conjunto de disciplinas que conforman las matemáticas. Sí, un conjunto de disciplinas las matemáticas. Muy amplio. Bien. Hay muchas ramas de la matemática. Seguramente algunos, como en medicina, que están bien. Los especialistas, bueno, acá lo mismo. Bien. Hay especialistas en estadística, hay especialistas en álgebra, en geometría. Bien. La matemática abarca muchas ramas y obviamente es muy amplia y la complejidad se va evolucionando también. Seguro. Dependiendo del interés. Seguro. Bien. Y la escuela, por supuesto, hace el recorte necesario, en este caso que vamos a hablar nosotros en algunas cuestiones puntuales, con respecto a la obligatoriedad dentro del sistema educativo argentino, que sería desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Bien, ¿por qué debemos aprender matemática desde situarnos en el lugar en que vivimos, es decir, desde la vida cotidiana? ¿Por qué es necesario aprender de esa manera? Bueno, digamos que cuando yo era chica, por ejemplo, íbamos a la escuela y uno resolvía actividades, problemas, todos del mismo tipo. Es como que no nos cuestionábamos. Claro. ¿Por qué se hacía de esa manera? Así, taxativo. Se hacía así, eras bueno en matemáticas y te salía eso. Era como una calculadora. Bien. Si vos sabías calcular, sabías matemáticas. Eso sería lo que se llama solamente resultado. Era el resultado. Bien. Pero digamos que en ese contexto, te estoy hablando hace 30 años atrás más, era lo que estaba correcto. Eso era hacer matemática. Alguien bueno en matemática era alguien bueno que hacía un cálculo mental. Claro. Vos imagínate contextualizarlo ahora, en este momento, con las calculadoras, la inteligencia artificial, o sea, claro, todos serían buenos en matemática. Exacto. Entonces hay que darle otro sentido a la matemática. Bien. Entonces, justamente es el sentido que tiene la matemática. Bien. ¿Para qué vamos a estudiar matemáticas si toca tengo la calculadora que me lo resuelve? Bien, y eso tiene que ver con lo que se denomina pensamiento matemático, lógico-matemático, es decir, se va adquiriendo, uno va logrando capacidades o habilidades para, de esta manera que hoy ha cambiado con respecto a aquello que vos comentabas. Sí, uno va adquiriendo capacidades siempre y cuando tenga la orientación de un docente o, bueno, alguien en la casa por ahí también bien. Da los primeros pasos en la etapa prenumérica, numérica. Bien. Pero solo, o sea, sería lo ideal que un docente, me parece, en esta época pueda orientar a los alumnos para que sean más autodidactas. Bien. Estamos en una época donde hay tantas herramientas para que los alumnos puedan consultar, ya sea en internet, inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa? La inteligencia artificial tampoco es el conocimiento pleno, porque hay que saber detectar. ¿Y cómo llegar? ¿Cómo llegar? Una buena ¿Qué respuesta? Fuentes de información analizar? También hay proceso ahí. Es todo un proceso. Bien. Ahí está el tema de cómo cambió la matemática. Antes era el resultado. Bien. Ahora se analiza el proceso. Bien. En el proceso justamente está el tema de la argumentación. Nosotros cuando hacemos un trabajo decimos matemático. Bueno, a ver, matemáticas un niño de primaria, un niño de secundaria, hacemos nosotros todos los días desde que nos levantamos hacemos matemática. Bien. Porque estimamos, la matemática exacto. No es sacar un cálculo exacto. Bien, validamos estimar, también. Claro, validamos, hacemos conjeturas, de esas conjeturas, exacto. Bueno, algunas serán
verdaderas o no, entonces Bien. trabajamos con hipótesis, Exacto. aunque no le llamamos hipótesis, Seguro, pero se plantean lo hacemos. diferentes maneras de... A mí por ahí me da risa cuando la gente dice, no, yo odio matemáticas, ni loca, voy a hacer nada de matemáticas, y está todo el tiempo haciendo matemáticas. Bien, claro. Desde el momento Por que eso va a hablamos la de la farmacia vida y se pesa claro. la balanza, está Hablamos haciendo de la vida matemáticas. cotidiana, Claro. Incluso para hacer una receta, ¿no? Sí, en todo. Y entonces yo creo por ahí que está en nosotros mismos de no decir, no, yo no sirvo para matemática. No, hay que sacar eso. Es como un estigma. No sirve para matemática, no va a poder hacer nunca eso. Todos pueden aprender matemática. Sobre todo de la forma en que se trabaja ahora la matemática. Bien. Como decías vos, dándole un sentido. ¿Para qué me sirve esto? Obviamente Claro. que la matemática también se vale de herramientas que necesita del álgebra, pero no todo algebraico. O sea, Bien. ¿por qué? Porque ahora se está tratando de volver a las distintas representaciones de un objeto matemático. Por ejemplo, vos tenés una figura, ¿no? Un cuadrado, por decirte. Y no es bueno calcular el área del cuadrado, calcular el perímetro y dale con las fórmulas. No, a ver, ¿qué es el perímetro? Claro. ¿Qué quiere decir que calcule el área? ¿Qué representa y ese eso número? se puede llevar a la realidad. Eso se lleva a la realidad desde nivel primario. Bien. O sea, yo estoy trabajando hace muchos años en el profesorado de educación primaria, también como dijiste en el profesorado de matemática, en el Colegio San Martín, pero nosotros hacemos mucho hincapié en eso en el nivel primario, en las chicas que estudian maestras, Claro. porque es el primer acercamiento que tienen a la matemática formal, digámoslo, y que no hay que quitarle importancia, no hay que restarle importancia. La matemática formal puntualmente sería... Comenzando desde el ciclo de O sea, en la escolarización. sistematización sería. Claro, Bien. exactamente. Bien. Porque como te digo, siempre estamos en contacto con la matemática, pero la Claro, sistematización... se va complejizando. Claro. Bien. Y por eso hay contenidos que hay que aprender, contenidos en primer grado, en segundo, y así evolucionando. Pero Bien. tal vez un mismo contenido vos lo podés aprender desde el primer grado hasta terminar el secundario. Bien. Y ves cómo evoluciona ese contenido. Bueno, eso tiene que ver, ya lo vamos a plantear cuando veamos algunos aspectos a considerar con respecto a la planificación y el planteo de objetivos y la evaluación, que eso es realmente significativo. Ahora bien, esto de lo cotidiano y el de plantear situaciones que tengan que ver con lo que vivo, ¿no? Para que me sirvan para luego poder, de última, leer el ticket de un supermercado, ¿no? Fundamental. O la etiqueta de un producto en la cantidad de gramos. ¿Cómo se lleva a la práctica? Es decir, al profesor de matemática en el momento de enseñar un concepto matemático, ¿qué hace con el estudiante? ¿Busca que él logre resultados de acuerdo a su proceso? ¿O vos tenés que enseñar una particularidad de los llamados algoritmos? ¿Está bien dicho? Sí, está bien. Bien, eso es así. Hay muchos caminos para aprender un concepto, digamos, Bien. matemático específico. ¿Qué pasa? Ahora se trata de, como ya te decía, cuando yo era chica, se trabajaba más la parte algebraica. Es como que estaba algebrizada la matemática. Bien. Ahora se trata como de volver a la antigüedad, donde Sí, los griegos trabajaban sí, con las figuras sí. y entonces... Tocaban y Exactamente. medían. Entonces se trata justamente de eso, de ir como a lo geométrico, por ejemplo, y después pasar a lo algebraico. Bien. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vivimos en un mundo en 3D. Claro. En ese mundo en 3D encontramos figuras bidimensionales, encontramos cuerpos. Entonces, a partir de eso, ver dónde está el contenido matemático en esos cuerpos y esas figuras que están en el mundo cotidiano. Claro. Y no al revés, no a partir de una definición y a partir de la definición desarrollar todo un concepto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo puedo aprender para ese momento, como pasaba antes. Era muy bueno resolviendo muchas divisiones, ¿pero por qué? Porque me daban todas divisiones del mismo tipo. Claro. Entonces, En cuanto ponía algo que podía... te ponían de título sumas y vos sabías que tenías que hacer ¿Qué hace? suma. Exacto. Entonces era solamente resolver un algoritmo. Claro. No era razonar, no era... Y ahora vamos pensarlo. tratamos de buscar el razonamiento. Sí, justamente entender primero, bueno, ¿qué estoy buscando?
Si yo tengo que calcular el área, como te decía, por ejemplo, de ese cuadrado, bueno, pero ¿para qué quiero el área de un cuadrado? Y bueno, no, pero fíjate que vos tenés un cuadro que es un cuadrado, por decirte. ¿Está? O sea, y no que quede en lo abstracto, porque si no es como que la matemática estaba centrada en la escuela nomás. O sea, uno decía, es más, vos preguntarle a una persona en la calle, decirle, ¿qué pensás de matemática? Lo primero que se remonta es a la escuela, cuando le enseñaban algo en el pizarrón y repetía. Claro. Y no es eso la matemática. La matemática, siempre le digo a las chicas, a mis alumnas, le digo, chicas, la matemática no es que te dé el número exacto. La matemática es estimar, ver si el resultado que te dio, porque por ahí en la calculadora prestás rápido, claro, y en lugar de hacerla 2 o 3 veces, como veo que por ahí hacen las chicas, decir, ¿me puede dar este resultado? Es hacer justamente ese razonamiento para ver si es coherente ese resultado. Bien. Pensaba que interesante va a ser preguntarle a la IA, ¿no? Vamos a ver cómo le preguntamos es muy la cuestión interesante. matemática, ¿no? Porque no es cuestión de decir 2 más 2 son cuánto es, sino además, es ver el camino a claro, cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Bien. O sea, es un tema que estamos trabajando también con las chicas porque vemos que dentro de todos los recursos que hay ahora, uno es ese. Sí, y los chicos jóvenes, está instalada. Hay que ver, justamente ahí está el rol del docente. Exactamente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que se use para bien? ¿Por qué digo para bien? Porque si uno, por ejemplo, el otro día ingresé un problema que les había tomado una instancia evaluativa, lo ingresé en la inteligencia artificial. A ver qué me contestaba. Y la verdad que explicaba perfectamente el paso a paso, ¿no? Yo decía, realizar una representación gráfica de una multiplicación de fracciones. Entonces me explicaba cómo hacer todo, paso a paso, primero, segundo, como una receta. Y yo le decía, pero quiero que hagas el gráfico. Y decía, correcto, entendí. Y volví a explicar lo mismo. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial no fue capaz de hacerme el gráfico que yo quería. O sea, trabaja más sobre un tipo de representación del concepto. Claro. Pero el otro es como que le cuesta todavía. Claro. Entonces ahí está la intervención del docente para ver, bueno, ¿qué hago con eso que me dio la inteligencia artificial? Claro. Y ver cómo lo puedo potenciar. La participación del ser humano está ahí. Para mí es fundamental y no va a cambiar nunca. Para mí tampoco. La imprenta no pudo, no la pudieron, así que yo creo que el hombre es sí o sí el centro de todo protagonismo del cual sea partícipe. Dentro de los conceptos filosóficos encontré uno que habla un señor Paul Cole sobre el anumerismo y lo determina como una condición del analfabetismo del pensamiento matemático. De tal manera lo tenemos también en la lectoescritura, al no reconocimiento de las grafías, por ejemplo, que hoy se escucha y se puede palpar en algunas aulas. ¿Cómo determinás vos, por supuesto para un proceso evaluativo de un estudiante, que puede ser considerado un analfabeto matemático o desde el pensamiento lógico matemático? ¿Se puede determinar? Sí, se puede determinar. Obviamente que bueno, los chicos cuando ya ingresan al nivel primario se supone que tienen ese concepto de número, o sea, ya lo tienen elaborado desde... Eso empieza en el nivel inicial. Sí, en el nivel inicial, por eso. Me parece que ¿cuál es el problema? El problema es que, bueno, hace muchos años que estamos transitando un nivel educativo, no quiero que parezca esto ni agresivo ni nada, pero demasiado permisivo en algunas cosas. Somos todos parte. Claro, es que está perfecto que se haya integrado, por ejemplo, que bueno se diga, bueno, no se repite primer grado, sino que se hace primero y segundo, me parece bárbaro. Pero llega un momento que hay que detenerse y analizar, bueno, se cumplieron los objetivos, los niños fueron capaces de lograr lo que se pretendía, porque si no seguimos avanzando sobre de la misma manera que pasa en la lectoescritura del silábico al alfabético, pasa también en la matemática. Por eso en este momento tenemos chicos de tercer grado que la mitad de chicos de tercer grado no comprenden lo que leen. Es una barbaridad. Entonces, bueno, ¿está ese problema? Sí, ya está. Y que a veces dicen, de matemática no tiene nada que ver. Matemática tiene todo que ver, y yo siempre digo que lo fundamental es el tema de la comprensión, la lectura, la escritura, pero en matemáticas se lee mucho, se lee todo, se leen gráficos,
se lee en la Está escritura como literal. decir que una situación problemática es solo matemática. No. El hombre es... La vida cotidiana está llena de problemas exactamente, que uno resuelve. es Y no un vienen caminante. los problemas en la vida cotidiana no vienen y dicen, bueno, mira, acá vos tenés estos datos, con estos datos fíjate que tenés que resolver. Claro. No, el problema se presenta y hay que uno tratar de buscarle tiene que decidir claro, cuáles son los datos que te sirven para resolver y ese buscar problema. cuál es el camino, cuál es el proceso que me va a llevar. Hay distintos procesos de matemática también. No hay un solo proceso, Claro. como pasaba antes, que había una sola forma de resolver Claro, una situación. ahí llegabas al resultado solamente. Exacto, era justamente la evaluación del resultado. Ahora no. Convengamos también que en aulas de 30 y algunas más, Muy difícil. llevar a cabo cada proceso o cada individualidad debe ser complicado, porque si muy los procesos complicado. son diferentes, en la misma formación también debe pasar. Son diferentes totalmente, pasa en la formación, por eso yo le digo a las chicas siempre, chicas, por favor, todo lo que ustedes piensen para hacer este proceso de resolución, lo escriben al lado, van escribiendo al lado qué fueron pensando. Entonces me ayudan a mí a ver cómo lo pensaron ustedes, porque seguramente... Qué importante, es tipo registro, ¿no? Es como un registro, exactamente. De tu propio proceso evaluativo. Pero eso ya se trabaja desde el nivel primario, se le inculca a las chicas que están haciendo el profesorado de educación primaria, que se lo pidan a sus alumnos. Claro. Porque como vos decís, en el aula hay 30 alumnos. Es imposible que la docente pueda corregir a cada uno de esos niños. Entonces, es fundamental la puesta en común. Claro. Obviamente que ahí está el docente que considera qué es lo importante exponer en esa puesta en común. El docente va detectando, bueno, las distintas resoluciones de los alumnos y va a tomar algunas, pero la puesta en común es fundamental, porque es ahí donde se va a ver justamente los distintos procesos. Y no te digo solamente los procesos que fueron exitosos, digamos, que llegaron al resultado. Por supuesto. Sino aquellos que fueron erróneos. Bueno, ¿y por qué? Claro, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué podemos hacer para ver cómo solucionar ese incluso error? trabajar sobre la misma situación presentada con procesos diferentes. Seguramente. No llegué al resultado que vos decís que no es definitivo, está muy bien, que no es exacto, digamos, y se puede llegar por otro. Se puede llegar por otro. Guardar todos esos elementos Todo. son altamente significativos para quien se forma, en este caso la formación docente, que después uno lo ve en el traslado de las aulas. Puntualmente, con respecto a lo que es la formación docente en el sentido de una planificación desde el área de la matemática, ¿cuáles son los aspectos significativos hoy a considerar o a tener en cuenta, o que vos le decís a las alumnas que estos aspectos deben tener sí o sí? La evaluación de por sí, si vos la analizás ya en ellas como un proceso, no debe ser un resultado final, no debe ser una medición. No, pero como vos decís, el tema de evaluación es un tema bastante complejo. Sí. ¿Por qué? Porque como dijiste, tenés 30 alumnos. Lo ideal sería evaluar ese proceso. Y cómo el alumno fue, claro, cómo el alumno fue evolucionando. Tal vez no llegó al resultado, pero la evolución fue notable. Se le hace muy complicado al docente con 30 alumnos. No es fácil. Que es lo que siempre digo, que estamos en una época donde todo es para ayer, porque claro, con esto de los mensajes del WhatsApp y todo, y entonces por ahí se recarga el docente con ese tipo de cuestiones, de decir, no, hay que ver qué hace cada alumno. Bueno, sí, hay que ver el proceso, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo el docente puede hacer para percibir ese proceso? ¿Cómo puede percibir esa evolución? Hay distintos tipos de formas, ¿no? para hacer registros y demás, pero no es fácil, no es fácil para nada. Por eso creo que realmente el docente debe estar enfocado, como decías antes, en la planificación. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, ¿qué quiero enseñar yo? Y después el docente en formación, vamos a decir así, se encuentra con un aula que no es la de él también, y aparecen otros aspectos de otra aula totalmente distinta, en donde encima ella es evaluada o él es evaluado. Entonces ahí, ¿cómo se aunan esos criterios? ¿Cómo logran? Porque hay que estar también en el lugar de las estudiantes, y sí, de la difícil. formación. No es fácil. No, es difícil porque ellas además están, bueno, si bien tienen un periodo de observación para ver cómo es el curso, cómo lo trabaja la docente, ellas saben que están siendo evaluadas. Y siempre que uno está siendo evaluado u observado es como que te condiciona. Seguro.
Pero bueno, yo les digo siempre que es una etapa más de aprendizaje, que lo tomen como tal. Seguro. Y bueno, como sabemos, es una formación inicial, tanto el profesorado, bueno, yo estoy en educación primaria como el de matemática. Uno termina esos 4 años, un alumno, y es el primer paso para seguir estudiando. Seguro. Porque siempre les digo, chicos, no se pueden agotar ni todos los contenidos, ni todas las metodologías. Y ustedes después, el tema es que ustedes tengan herramientas como para decidir de qué forma quiero dar ese contenido o cómo quiero abordar ese contenido. No va, me parece, en esta época no va en dar cantidad de contenidos, sino calidad de contenidos. Exacto. Y que ellos sepan que con esas herramientas que tienen, pueden seguir estudiando, pueden seguir avanzando para brindar más y mejores cosas a sus alumnos. Pero si uno no se sigue capacitando, y más ahora, como van avanzando las cosas, yo no puedo ni comparar cuando me recibí hace tantos años atrás, cómo se daba la matemática, cómo se da ahora. Imagínate, Mirta, que nosotros apenas había una computadora cada 5 alumnos. Claro, empezaban recién a asomarse. Recién, ni te digo en el sistema que trabaja. Oye, lo tenés en el celular. Claro, lo tenés en el celular. Aparte está esto de la inteligencia artificial que está golpeada, está dentro, ya está instalada. Los chicos la usan, mis hijos que están en el nivel secundario la usan. Y yo misma les digo, bueno chicos, a ver, primero vean qué les da la inteligencia artificial. Vean a ver si la entienden. Si no entienden, me preguntan. Y te digo que muchas veces ellos, ¿qué hace eso también? Fomenta el autoaprendizaje. Claro. A mí me parece que con todas las herramientas que hay ahora, nosotros como docentes debemos ser más orientadores. Sí. Porque no somos los que tenemos el saber. No, el saber está y en el todos saber lados. En este momento se construye con otros, ¿no? Se construye con otro, no está en un lugar determinado como antes era el docente, el dueño del conocimiento. No, en absoluto. Entonces hay que cambiar esa idea. Se busca ese conocimiento juntos. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, los docentes puede haber alguno que sea nativo digital, pero la mayoría no lo son aún. Entonces, esto de la IA es todo un planteo también para el docente. Vamos juntos y es una manera de construcción compartida, ¿no? Sí, a mí me encanta, ¿no? Porque me enseñan un montón los alumnos. Nosotros trabajamos mucho con GeoGebra, que es un software matemático. Uh-huh. Y bueno, yo les enseño las primeras herramientas, porque me gusta, lo trabajamos, relacionamos la parte geométrica, algebraica. Trabajamos mucho con distintas representaciones del objeto matemático, no quedarnos con una sola representación. Y veo justamente eso, cómo los chicos dicen, ay, a mí se me ocurrió esto, y uno aprende de los chicos. Claro, y siempre les digo, chicos, me encanta, lo que se les ocurra me dicen, así yo los uso otro año. Es así. Y ellos se sienten también motivados a seguir aprendiendo, porque me parece que lo que falta es la motivación. Sí, yo creo que es la manera, yo lo hablaba el otro día cuando presenté lo de aprendizaje humanizado, en esta resignificación de la tríada didáctica, que antes era en un vértice el docente, en el otro el estudiante. En cada uno de esos vértices juntos, en la construcción compartida del conocimiento, en la búsqueda que en definitiva va a ser que puedan desarrollar capacidades ambos. Sí. Porque en este mundo de hoy, que no podemos cerrarle la puerta a la evolución científica tecnológica que nos está diciendo, acá estoy, vean cómo podemos resolverlo juntos, yo creo que el camino es ir juntos. Hay muchísimos temas que nos han quedado. Simplemente quiero tocar dos que me parece que son altamente importantes también. Uno que tiene que ver, vos hablabas recién de recursos como software, que tienen que ver con la matemática, pero antes, o se han utilizado, hasta creería que ahora se sigue haciendo, es el material concreto. Sí, el material concreto, fundamental. En los primeros grados eso se sigue usando y se debe seguir usando. Se debe seguir usando, como te digo, nosotros vivimos en un mundo 3D, Bien. Entonces se trabaja a partir de los cuerpos, las figuras que dejan, las huellas que dejan los cuerpos son figuras, entonces se va trabajando con material concreto. Es fundamental el tema del material concreto. Bien. Tampoco dejarnos llevar por todo esto de la tecnología. Seguro, solamente, ¿no? No, pues todavía no sabemos a dónde vamos con No sabemos a dónde vamos y además, es como te digo, tampoco quedarnos con una sola forma de ver un concepto. Es fundamental esto de las distintas representaciones en matemáticas de un concepto matemático. Bien. Y de justamente el sentido, darle sentido. Bien. No el para qué me sirve, ¿no? Que es diferente. Sí. O sea, porque los chicos empiezan, ¿para qué me sirve esto? A ver, algunas son herramientas que me van a servir para construir otros conceptos, claro, que son necesarias. Exactamente. Entonces,
Por algo empiezo con la suma. Claro, no para qué me sirve, todo para qué me sirve, sino darle un sentido. Después, bueno, a ver, lo vas a utilizar en la suma, por ejemplo. Bueno, la suma, no verlo, bueno, sumo 5 más 3. No, ese resultado darle un sentido de justamente en la operación matemática. Bueno, a ver, ¿qué es esa suma? Es agregar, es reunir. Claro. Entonces, una misma operación matemática, 5 más 3, puede representar que estoy reuniendo objetos. Exacto. O que estoy agregando objetos. Ahí está el concepto. Hay multiplicidad de cuestiones a atender. Pero siempre, yendo de lo que es de la vida cotidiana al concepto matemático. Claro, Porque si yo primero enseño 5 más 3 da 8, y bueno, después digo, bueno, este problema puede ser para esto, para aquello. No. Claro. Hay varios caminos para llegar al 8. Claro, exactamente. Hay varios caminos para llegar al 8. Y otra cosita que a mí me interesaría mucho que nos digas algo es con respecto a la enseñanza de la geometría. Ay, me encanta la geometría. Me parece que es algo fundamental. Por ahí veo que muchos maestros en sus prácticas, las chicas están haciendo las prácticas, y les digo, chicas, siempre les tocan los mismos temas, les toca geometría. Es como que el docente todavía le esquiva a geometría. Yo creo que es al revés. Tendríamos que ver justamente desde la geometría cómo dar los demás conceptos. No digo que todos los conceptos se puedan dar a partir de la geometría, pero muchos de los conceptos que se trabajan en primaria y en secundaria se pueden dar a partir de la geometría. La filosofía occidental empezó con la matemática, con la geometría. Y sí, los griegos, solamente con circunferencias y rectas, hacían multiplicidad de construcciones. Hay que volver por ahí a eso, a la construcción, y de la construcción y eso se logra con el docente, por supuesto, yo creo que en su selección de contenido, en su mirada de las matemáticas. En su mirada de la matemática. Porque por ahí los docentes solemos resguardarnos con esto. No, el gobierno me exige tal cosa. No. La institucionalización de la... A ver, hay una bajada, obviamente, Seguro. de contenidos y todo, pero es algo que uno puede charlar con colegas y decir, me parece mejor dar primero este contenido de esta forma o de esta otra. Está esa libertad. No hay que tenerle miedo. Claro. Me parece que hablando hay que hacer ejercicio de la libertad. El docente es como que, bueno, también muchas veces estamos en una actitud pasiva, esperando que nos bajen los contenidos, como si serían que bajan y entran en nosotros. No, tenemos que sentarnos a ver, bueno, cómo organizamos estos contenidos para que a partir de esos contenidos se den otros y no que estén todos atomizados, porque ocurre muchas veces eso. ¿Por qué la matemática por ahí parece... No entiendo nada de matemática, porque no le encuentran la relación con otros contenidos. Claro. Cuando a mí lo que más me gusta, y hace años que doy clases, es ver cómo se sorprenden las alumnas, y te estoy hablando de nivel superior, ¿no? Cuando comprenden un contenido, porque le encuentran la finalidad, encuentran el por qué se hace de esa forma. A mí me pasó en el profesorado de primaria con la gran Otilia Negro, le digo yo, no sé si alcanzaste a conocerla. No. Una profesora que estuvo en la formación de la escuela normal. Yo aprendí matemática después de haber transcurrido nivel primario, nivel secundario, porque para mí era frustrante. Sí. Bueno, ella tenía tal didáctica y tal bajada en esto de buscar procesos, de buscar maneras y no una única para llegar a donde se había planteado el problema, que a mí no te digo que me gusta. No, pero... Así sobre todo... Pero no es esa negación. Pero no, exactamente. Claro. Porque uno de tanto que te frustraste, terminás negando a la resolución. Y sí. Total, a mí no me sale. Y eso le pasa a muchos. Yo soy malo, nunca lo voy a aprender. Exactamente. Bueno, yo era mala siempre en matemática. Y llegaba a sumar, y por ahí tengo que dividir. Me cuesta, porque realmente... Bueno, pero mira, te podés quedar tranquila. Ahora no hay problemas de dividir. Hay problemas. Mira, claro. Y vos tenés que ver... Con las herramientas que tenés, claro. depende, bueno, lo que vos sepas de matemática, no necesariamente tiene que ser con división. Claro. Podés hacer restas sucesivas, hacer una estimación por multiplicaciones. Claro. Como habían estigmatizado las 4 operaciones, ¿no? Si vos no sabías dividir, ahora ni es necesario saber dividir. Obviamente, si vos sabés dividir, el proceso va a ser más corto, más rápido. Pero lo estamos trabajando justo con las chicas de segundo año del profesorado de educación primaria, el tema de la división. A ver, que puede ser reparto, puede ser partición, vemos los distintos enfoques. Pero justamente eso, le digo, chicas, este no es un problema de dividir. Fíjense que hay distintas resoluciones
que se pueden hacer Para con llegar. multiplicaciones, con estimaciones. Y está muy bien el alumno que lo hace de distinta manera. Está muy bien. Es cierto que llega un momento que como docentes podemos hacer preguntas para que ellos digan, bueno, a ver, ¿de qué forma se Claro, podría se hacer sigan el proceso cuestionando, más corto? sí. Claro, y llegar, obviamente llegar a ver cómo es ese algoritmo. Que lleguemos al algoritmo tradicional. Yo no digo, bueno, no hay que aprenderlo. Yo lo que digo es que no sea el punto de partida el algoritmo tradicional, Claro. sino que sea el punto de llegada. Claro. Que sea lo que yo aprendí. Durante todo ese proceso entendí a qué se refería con hacer la división, con reparto, con partición, y llegué a saber que ese algoritmo, ¿qué representa? No al revés. Porque uno hacía el algoritmo y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Claro. Pero te ponían un 10 porque estaba bien el resuelto. resultado. Eso lo hace la computadora Claro, ahora, claro. lo hace la calculadora. Entonces, Exactamente. el tema es el análisis. Que también de es eso. un recurso más, ¿no? Claro. A tener en cuenta. Que por No, ahí- un recurso más y que en su momento, como vos decís ahora de la inteligencia artificial, cuando salió la calculadora parecía que se iban a terminar Sí, las matemáticas. sí, exactamente. Es como todo muy trágico. Claro. No, hay que incorporarlo Claro, en la escuela y ver qué hacemos con eso. Y ver cómo, exactamente, cómo utilizo el recurso o la nueva herramienta que se me presenta. Bien, Cecilia, dos palabras para la matemática que se viene, para este mundo nuevo que estamos transitando, lo hablábamos recién con respecto a estas nuevas herramientas que no podemos negarlas. No. ¿Qué podemos decir de esta matemática que se nos viene? La matemática que se nos viene, la matemática es una construcción. O sea, y como decís, estamos en constante crecimiento, evolución. Entonces no podemos negarnos, ni como docentes, ni como alumnos. Es la matemática que se viene, es la matemática justamente del entendimiento, o sea, ver de la comprensión, Bien. de la interpretación. Bien. Entonces, como docentes tenemos que hacernos cargo de eso. Siempre digo, no es cantidad, sino la calidad de lo que damos. Bien. Entonces, como cierre, podemos decir esto que tanto hoy se habla de la comprensión lectora, que la matemática, que las matemáticas y la lengua o la lectoescritura van juntas. Sí. No es que yo No. tema no tengo por qué verlo o no No. tiene por qué el profesor o el maestro de matemática decirme No, es fundamental. si sé leer o no una situación problemática. Fundamental. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. No, gracias por la verdad que nos vamos con un poquito más de, yo por lo menos, de mucho bagaje desde las matemáticas. Muchísimas gracias, buenos días.